Antes de entrar en el estudio del capítulo 16 que presenta las 7 copas de ira y la reacción de los infieles ante el juicio de Dios, quiero enfocar un punto que es muy importante. El Apocalipsis no es un documento histórico de fechas, personajes específicos y otros detalles exactos. El Apocalipsis es la interpretación simbólica de la realidad espiritual en los últimos días del primer siglo. Por tanto, cuando nosotros estudiamos estas visiones, especialmente tengo en mente las copas de ira, no debemos buscar tanto cierto acontecimiento específico en fecha específica, ni debemos tratar de encontrar ciertos individuos a los cuales todo esto se aplicaba y en los cuales se cumplió exactamente, sino que debemos entender que este simbolismo de las copas de ira nos está revelando sencillamente que la ira de Dios iba a ser derramada, fue derramada, sobre los perseguidores del pueblo de Dios y sobre aquellos que aceptaron el señorío, la deidad, si quiere, de la bestia. Nosotros no vamos, por tanto, a buscar detalles exactos, pero sí nos está revelando un mensaje de suma importancia, que es la realidad espiritual tras los acontecimientos de aquel tiempo, que nos revela realidades espirituales en cuanto a nuestro Dios soberano, su justicia, su santidad, la seguridad del cristiano y el hecho de que los injustos y los que luchan contra el pueblo de Dios, tarde o temprano, tendrán que sufrir la ira de Dios. En general, sugiero que compare estas copas de ira con las plagas que Dios envió contra Egipto en Éxodo capítulo 7 al 10. Encontrará, como lo hemos hecho en casos anteriores, encontrará muchas semejanzas. Sin duda, aquellas plagas sirvieron como base para mucho del simbolismo que encontramos revelado aquí en este capítulo 16 en las copas de ira. Así como Dios derramó su ira sobre Egipto, así como lo hizo sobre Babilonia, así como lo hizo sobre Asiria y sobre Edom y sobre Jerusalén, también lo iba a hacer sobre estos perseguidores de la iglesia, especialmente Roma, el emperador romano y los adoradores del emperador, o sea, los adoradores de la bestia. Y esto es lo que el texto nos presenta, que este juicio fue derramado sobre la tierra. El versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y de derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estas son cosas que iban a suceder no en el infierno, no en la eternidad, sino durante el tiempo y en esta tierra. Este juicio fue derramado, la ira de Dios fue derramada sobre la tierra en la forma de estas 7 copas de la ira de Dios, que son simbólicas, por supuesto. Y especialmente cayó esta ira de Dios, cayeron estas copas de ira sobre los perseguidores de la iglesia. Notemos en varios versículos aquí en el capítulo 16. En el versículo 2 dice que cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estos son los adoradores de la bestia. En el versículo 6 dice que cayó sobre aquellos que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Luego en los versículos 9 y 10, la Biblia habla de aquellos que blasfemaban el nombre de Dios y que no se arrepintieron para dar gloria a Dios. En el versículo 10 dice claramente que cayó en la 5ª copa sobre el trono de la bestia y sobre su reino, sobre el reino o el imperio
romano. En el versículo 13 encontramos que se trata del dragón, Satanás, de la bestia, el emperador romano, y del falso profeta, que era aquel que promovía la adoración de la bestia, o sea, el culto al emperador romano. En el versículo 19 encontramos que era con relación a la Gran Babilonia, que ya hemos identificado e identificaremos con más claridad más adelante como la ciudad de Roma, que reinaba sobre los reyes de la tierra en aquel tiempo. Como puede ver en todo este capítulo 16, vemos que esta ira, este juicio, estas copas de ira de Dios iban a caer sobre la bestia, el falso profeta y los adoradores de la bestia, sobre Roma, sobre el emperador romano y sobre los adoradores del emperador. Estos eran los que iban a sufrir este juicio. Y notamos sus reacciones, que son muy semejantes a la reacción de Faraón ante las 10 plagas que Egipto sufrió también. Otras personas naturalmente tuvieron que sufrir físicamente, pero para ellas estos eventos resultaron no en condenación, sino en victoria. Como estudiamos en Apocalipsis 14, el juicio se puede ver desde 2 diferentes puntos de vista, y desde el punto de vista de los fieles, de los justos, es victoria, mientras desde el punto de vista de los infieles y de los perseguidores del pueblo de Dios es ser pisados en el lagar de la ira de Dios. Por tanto, sabemos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Si nosotros amamos a Dios, nada nos puede separar de este amor divino, ni los problemas, ni la persecución, ni la tribulación, ni espada, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, nada. Romanos 8, del 35 al 39. Aún en medio de la tribulación, el cristiano fiel es más que vencedor por medio de Cristo. La primera copa en el versículo 2 de Apocalipsis 16 cayó sobre la tierra. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Nuevamente vemos que esta copa, esta pestilencia, cayó específicamente sobre los adoradores de la bestia. Encontramos en Éxodo capítulo 9, una de las plagas también que cayó sobre el pueblo egipcio. También fue semejante a estas enfermedades y pestilencia que se menciona aquí, y sin duda sirve de base para el simbolismo que encontramos en esta primera copa. Le quiero recordar que no debemos pensar en fechas, personajes ni eventos históricos tanto como en que nos está presentando el juicio que venía sobre los perseguidores de la iglesia en contraste con la aparente realidad del primer siglo. Aparentemente ellos ganaban la victoria, pero en realidad iban a sufrir a las manos del Dios vivo, el Salvador del cristiano. La segunda copa cayó sobre el mar, en el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto parece representar la destrucción del poderío del imperio en el mar, semejante a lo que sucedió cuando el agua del río en Éxodo capítulo 7 fue convertida en sangre. Sangre como de muerto, dice el texto, o sea, sangre coagulada, sangre sin vida, sangre ya coagulada como si fuera de una persona muerta. Y todo ser vivo, dice, que estaba en el mar, murió. Pero esto nuevamente no debe tomarse literalmente, sino que está basada siempre en simbolismo profético, como el que encontramos en otras profecías, como
la profecía de Sofonías, en Sofonías capítulo 1 y los versículos 2 al 4, que habla de la profecía de Dios sobre Judá. Aquel texto dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. En los primeros dos versículos, el 2 y el 3 de Sofonías capítulo 1, parece como si Dios hablara de una destrucción total de toda la vida en toda la faz de la tierra. Pero luego en el versículo 4 encontramos ya que especifica que se trata de una destrucción de aquellos que adoraban a Baal, aquellos idólatras y los ministros idólatras, o sea, sobre los habitantes de Judá y de la ciudad de Jerusalén, que Dios traía un juicio, un castigo sobre ellos. Los profetas, no puedo explicar por qué, solamente sé que así es, que en la Biblia los profetas frecuentemente hablan de una destrucción total, de raer de la faz de la tierra a todo ser viviente, pero no es literal aquello, sino que se trata de una destrucción, un juicio temporal, limitado a cierto pueblo en cierto tiempo, de cierta manera, pero Dios quiere revelar sin duda que es una destrucción terrible la que venía. Lo mismo sucede en la profecía de Isaías en el capítulo 13, en su profecía sobre Babilonia. Así que no nos debe extrañar este simbolismo aquí en Apocalipsis 16 y el versículo 3, en la segunda copa que cayó sobre el mar. Luego, en los versículos 4 al 7, encontramos la tercera copa que cayó sobre las aguas dulces. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Sencillamente nos está declarando que tenía que haber día de juicio, porque Dios es justo. Los que sufren o los que son dañados son los perseguidores de la iglesia, y la justicia de Dios se está manifestando en ellos porque son dignos de lo que reciben, dignos por su propia maldad y por la persecución que habían lanzado contra el pueblo de Dios. La cuarta copa, en los versículos 8 y 9, cae sobre el sol. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Notemos, en contraste con esto, la bendición que recibieron los que fueron fieles al Señor. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice que el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ellos tienen el tabernáculo de Dios tendido sobre ellos y la protección de Dios. En contraste, ahora encontramos a los adoradores de la bestia sufriendo el calor del sol, quemados por él en su furor como parte de la ira de Dios. El versículo 9 menciona que no se arrepintieron para darle gloria. Y esto es prueba que no se trata del juicio final del mundo, porque en aquel día todos darán gloria a Dios y no tendrán la oportunidad de arrepentirse. Pero este juicio no es el fin del mundo, no es el juicio final, es el juicio temporal de ese pueblo perseguidor de la iglesia. Su castigo se simboliza
como fuego que quema a los hombres. Y sabemos que el fuego es algo muy común en todas las escrituras, en todos los profetas, como símbolo del castigo o el juicio de Dios. Dios, en estas 4 copas, hace uso de todo el universo para castigar a los perseguidores rebeldes de su pueblo. Esto es lo que parece que tenemos simbolizado en las primeras 4 copas. Hasta las calamidades naturales les sirve para cumplir con su propósito divino y para castigar a aquellos que le desobedecen. Por tanto, tenemos en la tierra, en el mar, en las aguas dulces y en el sol o en los cielos, tenemos castigo para los perseguidores del pueblo de Dios. Luego, en los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 16, encontramos el mensaje de la 5ª copa derramada sobre el trono de la bestia. El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono de la bestia representa evidentemente el poder del imperio romano. La bestia está identificada claramente con el imperio romano, por tanto su trono representa su poder. Ese trono, según el Apocalipsis 13, versículo 2, lo había recibido del dragón, y ahora Dios lo está atacando directamente en su potestad y en su poder. Al hablar de las tinieblas que cubrió ese trono y ese reino de la bestia, probablemente signifique corrupción interna en el liderazgo moral y espiritual del imperio. Estudiamos esto en bastante detalle en la 5ª trompeta, en Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 2. Y si no recuerda bien aquella explicación, sugiero que vuelva a estudiar aquella porción del estudio para tener bien en mente el uso de las tinieblas como la corrupción moral que sirvió también para castigar a ese pueblo mediante la degeneración, la corrupción y la caída que resultó, así como simbólicamente la plaga sobre Egipto de tinieblas que encontramos en Éxodo capítulo 10, atribuyó a la caída de aquella potestad también. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 11 une todas las copas de ira, porque manifiesta que todas las copas caen sobre las mismas personas. No son copas que en esta generación cayó la primera, en aquella generación cayó la segunda, en la tercera generación cayó la tercera, 1000 años después cayó la cuarta. No. Las mismas personas de la primera copa son las de la 5ª copa, porque dice que blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Pero las úlceras, la úlcera maligna, es la que vino como resultado de la primera copa, en Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 2. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por tanto, las personas que sufrieron el castigo, la ira de la primera copa, también sufrieron la ira de la 5ª copa. Así que definitivamente en estas copas estamos hablando de las mismas personas en cada una de ellos. No son generaciones diferentes, sino el mismo grupo. Todos enemigos de Cristo, todos perseguidores de la iglesia, todos relacionados con la bestia, con su trono, con su reino, con el emperador romano y el culto o adoración a aquel emperador. La reacción de estas personas de blasfemar contra Dios por sus problemas, por sus dolores y por no arrepentirse de sus obras manifiesta que estaban atesorando ira para el día final, de la misma manera que menciona Pablo en Romanos 2, 4 y 5, ignorando que la benignidad de Dios les llevaba
al arrepentimiento y que aún este juicio les hubiera llevado al arrepentimiento, pero no se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios. Tan duro es el corazón del hombre, que ni el juicio mismo a veces no le hace reconocer a su Dios, su Creador y su Juez, el que quisiera ser su Salvador. Luego en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16, encontramos la sexta copa de la ira de Dios derramada sobre el río Éufrates. El propósito de esta copa es preparar el camino para los ejércitos que venían contra la bestia. Leamos comenzando en el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta copa tiene referencia a los enemigos externos del Imperio Romano. Estudiamos en bastante detalle este punto en Apocalipsis 9:14 cuando estudiamos acerca de la sexta trompeta. Pero esta visión presenta los enemigos del Imperio Romano que venían del oriente para la guerra, y Dios les había preparado el camino. Este es sencillamente el significado de esta sexta copa. Dios preparando el camino para los enemigos externos de Roma que venían simbólicamente, por decirlo así, del oriente. Algunos intérpretes creen que estos reyes son los mismos enemigos de Cristo que encontramos en el versículo 14, los reyes de la tierra que fueron reunidos por el Imperio Romano contra la Iglesia, pero es muy dudoso esto. No creo que esto quepa en el contexto de las copas ni del libro de Apocalipsis, porque aquí se está presentando el juicio, la ira de Dios sobre el Imperio Romano, sobre los enemigos de Dios. Y Dios no estaba ayudando al Imperio Romano a luchar contra la Iglesia misma o contra Cristo de ninguna manera. Así que estoy convencido que estos reyes que venían del oriente son los enemigos de Roma. El propósito obvio de secar el río era para que no sirviera de obstáculo para aquellos reyes del oriente, que son los ejércitos del Cristo victorioso. Sean de la nacionalidad que sean, sirven el propósito, sirven bajo el mando de Cristo Jesús, aunque ellos sin duda no lo sabían. Vienen contra los perseguidores del pueblo de Dios. Y esto es algo que veremos también representado en Apocalipsis 19, del 11 al 21, cuando realmente tenemos la visión de la propia batalla en el lugar llamado Armagedón. Las 3 ranas en los versículos 13 y 14 son, dice el texto, espíritus de demonios. El mismo texto bíblico nos da la interpretación inspirada de las 3 ranas. No tenemos que dudar, son 3 espíritus de demonios que tienen una obra muy específica. Su obra es reunir a los reyes de la tierra para la batalla de Armagedón. El texto no nos da los detalles acerca de cómo se logró todo esto, pero sí nos revela la realidad espiritual tras lo que iba a suceder exactamente así en cuanto a lo histórico, en cuanto a la realidad que iba a vivir el Imperio Romano al ser destruido por la ira de Dios. Estos demonios engañan a las naciones para que ayuden a la bestia y al dragón
en su lucha contra Cristo y su iglesia. Tenemos los reyes de la tierra que fueron preparados por Dios para venir contra el imperio romano, contra la bestia. Pero luego encontramos a estas naciones aliadas de la bestia que fueron engañadas y preparadas para luchar contra Cristo y contra su iglesia. Y esto encontramos en el versículo 14 del capítulo 17. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Refiriéndose en los versículos 12 al 14 a los 10 cuernos, a los 10 reyes, a aquellos aliados que entregaron su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al emperador romano. Es lo mismo que encontramos también en el capítulo 19 y el versículo 19, ya reunidos para la batalla. El texto dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y por supuesto fueron vencidos por Cristo y sus ejércitos. Pero esta es la obra de estos espíritus de demonios: reunir a los reyes de la tierra para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que tenemos cumplido ya en Apocalipsis 19 y los versículos 19 y 20. Para lograr este fin, hacen señales engañosas, dice el texto. Esto es semejante a lo que vimos en el caso de la segunda bestia en Apocalipsis 13 y los versículos 13 al 14, que hace grandes señales, engañando a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer y mandándolos que deben hacer imagen y adorar a la imagen de la bestia. Primera Timoteo capítulo 4 y el versículo 1 también habla de la obra de los espíritus de demonios que obran por medio de doctrinas o enseñanzas falsas, mediante las cuales también engañan a las personas, al mundo, por medio de hipócritas que están dispuestos a enseñar estas falsedades, estas doctrinas falsas, y así engañar y hacer apostatar aún a cristianos. Así que los espíritus de demonios, su trabajo es reunir a los reyes de la tierra para la batalla en el lugar llamado Armagedón contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra el Rey de Reyes, Cristo Jesús, y allí iban a ser vencidos. El versículo 14 dice que iban a ser reunidos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El día del Señor es el día de la destrucción de los enemigos de Jehová. Es el fin de los que se oponen a Dios, pero no necesariamente el día final. Estudiamos en el capítulo 6 y el versículo 17 acerca del gran día de la ira del Cordero, y notamos que no es el juicio final en este caso, sino que es el día final, el día de la ira de Dios contra los perseguidores de su pueblo. Para esto uno tiene que estar preparado. Por esto dice el versículo 15 sencillamente: he aquí yo vengo como ladrón. No refiriéndose a su venida final, sino como hemos visto en todo el libro, desde el capítulo 1 hasta referencias que hemos hecho en el capítulo 22, que se refiere a su venida sobre los perseguidores y los enemigos de la iglesia en aquel tiempo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hay que estar preparado para la venida del Señor. Y esta es una exhortación que encontramos muchas veces en el libro de Apocalipsis, como también en otros libros de la Biblia, para que ellos estuvieran preparados, para que los cristianos no sufrieran el castigo en este juicio contra Roma. Ellos también tenían que guardar sus ropas sin mancharlas en la mundanalidad, los pecados, y sin comprometerse con la falsa religión de la bestia.
y los reunió, dice el versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los que fueron reunidos en ese lugar son la bestia, el falso profeta, y los reyes de la tierra que iban a ayudar en aquella batalla contra nuestro Señor Jesucristo y contra sus ejércitos que venían del oriente. Fueron reunidos en este lugar. Armagedón es un lugar donde se reúnen los enemigos de Dios para pelear contra los ejércitos de Dios. En las Escrituras, este es el significado que encontramos de ese lugar conocido como Armagedón. Armagedón es un lugar donde se reúnen los enemigos de Dios para pelear contra los ejércitos de Dios. Literalmente tomado en su base histórica, se refiere a un lugar llamado Megiddo en el Antiguo Testamento. El monte de Megiddo es probablemente el monte Carmelo. Y al pie de este monte estaba el valle donde estaba ubicada la ciudad de Megiddo. A esto se refiere literalmente. Era una ciudad de los canaanitas, cuyo rey fue derrotado por Josué. ¿Se acuerda de Josué, el que fue capitán del ejército de Israel después de la muerte de Moisés, cuando entraron en la tierra de Canaán? Josué capítulo 12 y el versículo 21. Megiddo, Armagedón, también era el lugar de la derrota de Sísara por el poder de Jehová, en Jueces capítulo 4 y 5. En Megiddo, Ocosías murió por la voluntad de Dios, segundo Reyes 9:27. En Megiddo, aún los egipcios fueron victoriosos, aunque eran paganos, pero fueron victoriosos sobre los judíos cuando los judíos no hacían la voluntad de Dios, y los egipcios sí estaban cumpliendo los deseos del Todopoderoso. Segundo libro de Crónicas 35, versículos 20 al 24. Este mismo lugar se menciona en varios versículos del Antiguo Testamento. El lugar en sí, su nombre, Armagedón, Megiddo, ya comunicaba la derrota de la bestia y sus aliados. Armagedón era el lugar de la derrota de los enemigos de Dios. El nombre en sí ya simbolizaba esto. Por tanto, Armagedón simboliza la batalla decisiva entre las fuerzas satánicas y las de Cristo. No es una batalla literal, sino que es una batalla simbólica que decide de una vez para siempre el conflicto entre Cristo Jesús o entre Dios y los enemigos de Dios, los enemigos de su pueblo. Como decía, hablar de Armagedón ya tenía un significado especial para todo el pueblo de aquella época del mundo, porque ya sabían su historia. Es como hablar de Waterloo, que es la ciudad, la población bélgica, donde fue derrotado Napoleón por los ingleses en 1815. Todos aquellos que están al tanto de esta historia, al hablar de Waterloo, ya saben de qué se trata, que hasta es un dicho hablar de su Waterloo, pues es su derrota. Ya es algo que el lugar en sí comunica algo. Es como Hiroshima, aquella ciudad del Japón donde los norteamericanos lanzaron la primera bomba atómica en 1945. Ya hablar de Hiroshima ya comunica algo a todo mundo, ya sabemos de qué se trata. Así era Armagedón. Y la batalla mencionada aquí en Apocalipsis 16, en el lugar llamado Armagedón, es la misma que se describe. Aquí solamente se reúne la gente. En el capítulo 19 se describe esta batalla y el resultado es la destrucción de la bestia, del falso profeta y de sus aliados, los reyes de la tierra que fueron engañados y reunidos para aquella batalla en el lugar simbólico llamado Armagedón. No debemos pensar tanto en determinada batalla, en determinada fecha, en determinado lugar, sino sencillamente se está representando
la destrucción global de aquellos enemigos del pueblo de Dios, la eliminación de la persecución imperial de la Iglesia por el Imperio Romano. Luego, en los versículos 17 al 21 de Apocalipsis capítulo 16, encontramos la séptima copa derramada por el aire. El texto dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hecho está, dice el texto, el juicio se ha cumplido. La ira de Dios es derramada por el aire. Posiblemente tiene referencia al dominio de Satanás, porque él es conocido como el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2 y el versículo 2. Muchos se han extrañado al ver la descripción de una destrucción tan incomparable, pero no debemos extrañarnos ni buscar el cumplimiento literal de estas cosas, porque esta descripción es lenguaje simbólico usado muchas veces en la Biblia para describir una gran destrucción. Veamos al menos 2 ejemplos de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., y nuevamente su destrucción en el año 70 después de Jesucristo. 650 años de diferencia, pero ambas destrucciones son de la ciudad de Jerusalén por su rebeldía, su idolatría en un caso, en el primer caso, y en el segundo caso su rechazo del Cristo del Salvador de Dios. En Ezequiel capítulo 5 versículos 8 y 9 encontramos el primer caso que dice: así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones. Repito, esto parece hablar de algo único en la historia, y en cierto sentido lo es, pero no es tan sin igual, tan incomparable como pudiera uno imaginar. Y es sencillamente la destrucción de Jerusalén, que fue realizada por los babilonios, bajo el mando de Dios, por supuesto, en el año 586 antes de Jesucristo. Luego, unos 650 años después, en el Nuevo Testamento, encontramos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 24 y el versículo 21, hablando acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo que estaba en ese lugar por los ejércitos romanos. El texto dice en el versículo 21 de Apocalipsis 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y realmente el sufrimiento, el padecimiento que hubo en la destrucción de Jerusalén, como leemos en la historia del año 70 de aquella época, realmente fue algo terrible, algo único en la historia. Pero este lenguaje es algo que los profetas de Dios usan cuando hablan de una destrucción terrible. Y esto es lo que tenemos en la descripción aquí en estos versículos al hablar de una destrucción incomparable. La gran ciudad, como hemos estudiado ampliamente, es la ciudad de Roma, y las ciudades de las naciones son sus aliados.
En el versículo 18 del capítulo 17 de Apocalipsis, tenemos la interpretación inspirada de la gran ciudad. Es aquella ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la única que reinaba en aquel tiempo sobre los reyes de la tierra, la gran ciudad, era Roma, por supuesto. El imperio romano entonces es el objeto de esta ira divina y de esta descripción que se describe en más detalle en cuanto a sus resultados en el capítulo 18 que estaremos estudiando enseguida. Como puede apreciar nuevamente, todo en el libro de Apocalipsis viene siendo progresivo y pasamos de una parte a otra con un hilo de pensamiento, de tema que viene desde el principio hasta el fin, la destrucción de los enemigos, de los perseguidores del pueblo de Dios en aquel tiempo y la victoria de Cristo y el cristiano fiel sobre estos enemigos del cristianismo que parecían en aquel tiempo estar ganando la victoria, pero aquí en el Apocalipsis se nos revela la realidad de lo que iba a suceder enseguida, lanzándonos así el desafío, el reto de andar por fe y no por lo que estamos viendo con el ojo. En el versículo 19, la gran ciudad, la gran Babilonia, como hemos notado la ciudad de Roma, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, que es sencillamente una manera descriptiva de hablar de que Dios la castigó. Dios derramó su ira sobre ella, basado posiblemente en la destrucción de Jerusalén, que se menciona en Isaías 51:17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Y esto es lo que iba a suceder también con estos enemigos de Dios. Esta ciudad de Roma también iba a beber del cáliz, de la ira, del ardor de su ira. Iba a beber, iba a sufrir entonces la ira de Dios. Dice el texto en el versículo 20, que toda isla oyó y los montes no fueron hallados. Pero esto nuevamente no es tan literal como pudiéramos pensar, sino que es el mismo lenguaje profético, simbólico, que fue usado anteriormente para describir la destrucción de Babilonia que sucedió cientos de años antes. En Jeremías capítulo 51, por ejemplo, en los versículos 24 y 25, cuando él está profetizando acerca de la destrucción de Babilonia, que era enemiga del pueblo de Dios en aquel tiempo, el profeta Jeremías dice así: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Entonces, en este caso, el monte no es un monte literal, sino que el monte a que se refiere es aquel pueblo, aquella nación, aquel imperio que perseguía al pueblo de Dios. Y esto es algo que encontramos en forma semejante en otras profecías también del Antiguo Testamento, Miqueas y Nahum y Salmos y otros que hablan de juicios temporales sobre una nación perseguidora del pueblo de Dios. Todo este juicio, todo lo que hemos visto en estas descripciones simbólicas, convencería a cualquiera a humillarse, pero estos no. Estos son necios y duros de corazón, semejantes a aquel faraón de Egipto, y lamento decirlo, pero semejantes a muchos hombres modernos que no se convencen por nada de la potestad de Dios y que deben humillarse ante la presencia del Señor. Estos hombres blasfemaron a Dios, blasfemaron contra Dios por la plaga. Bueno, esto es otra prueba que no se trata del juicio final,
porque en aquel día final ninguno blasfemará, sino que todos glorificarán a Dios, reconociendo a Jesús como Señor, dice Filipenses 2, del 9 al 11. Así que definitivamente no se trata del juicio final, pero con los problemas de esta vida, ¿cómo es que los hombres todavía echan la culpa a Dios y nunca reconocen sus propios pecados, nunca ven la verdadera causa de sus problemas que está en ellos mismos y en el pecado, la rebeldía contra Dios que hay en este mundo? Cayó un enorme granizo, el peso de un talento, que es aproximadamente 90 a 96 libras. Imagínense qué granizo más grande. He visto a veces granizo del tamaño de una pelota de béisbol. En algunas ocasiones he visto así de grande. Pero puede imaginarse un granizo de 90 a 96 libras. ¡Qué enorme sería! Y esto sencillamente es una exageración, por supuesto, simbólica, para describir que sería total e inevitable la destrucción en el día de la ira de Dios, basado sin duda en las plagas que cayeron sobre Egipto, cuando hubo también en Éxodo 9 granizo que cayó sobre aquellos perseguidores del pueblo de Dios. Esta es la descripción simbólica que tenemos de las 7 copas de ira, en las cuales es consumada la ira y el juicio justo de Dios contra los enemigos, o sea, contra Roma. Antes de seguir con el muy interesante capítulo 17, debe contestar las preguntas sobre Apocalipsis 15 al 16.